Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar un jueves más compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y este ya es nuestro tercer jueves de esta serie que he titulado Firmes. Y la he titulado así por la necesidad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes de estar firmes ante la batalla de la fe que tenemos todos los días contra las insidias del diablo, las cuales, como hemos visto en otras ocasiones, buscan derribarnos y destruirnos. Por esta misma razón hemos estado estudiando acerca de la armadura de Dios, elemento por elemento. O bueno, empezamos a verlo la semana pasada. La primera semana hablamos, como recapitulación, para los que no habían escuchado con anterioridad, hablamos de la importancia de estar firmes y del cómo y por qué debemos revestirnos con toda la armadura de Dios. Y la semana pasada vimos el primer elemento de la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad. Y dijimos que esta verdad era la verdad objetiva de Dios que ha sido asimilada y que ha sido aplicada en la vida personal del creyente. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de hacernos íntegros, sinceros y con convicciones firmes. Hoy estaremos hablando del segundo elemento que menciona Pablo en la armadura de Dios, el cual es la coraza de justicia. ¿Sí? Y como mencioné al inicio de esta serie, es vital y es necesario que usemos toda la armadura de Dios, toda la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición, porque de lo contrario, hermanos, no vamos a poder hacer frente a nuestro enemigo. Por esta razón es importante que entendamos con claridad de qué se está refiriendo Pablo cuando habla de cada uno de estos elementos de la armadura de Dios. Porque si no sabemos de qué está hablando o a qué se está refiriendo Pablo al mencionar todas estas partes de la armadura, pues ¿cómo vamos a usarlas? ¿Cómo es que vamos a poder usarlas de manera eficiente y eficaz para nuestra lucha espiritual? Y pues para comenzar a hablar ya de la coraza de justicia, me gustaría que ustedes me acompañen a Efesios, el pasaje que hemos estado estudiando, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, y que lean conmigo este pasaje para que tengamos un panorama completo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a volver a leer para recordar y refrescar nuestra memoria lo que hemos visto con anterioridad y lo que vamos a ver hoy. Dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por una nueva oportunidad en la cual podemos venir hoy a escuchar, meditar, reflexionar en tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu santa palabra, que es la que nos cambia, que nos transforma, que revela nuestros corazones, que nos convence de juicio y de justicia. Y pedimos en esta noche, en esta tarde, que tú nos hables a cada uno de nosotros y que podamos estar dispuestos, Señor, a seguir
tus mandamientos, a poder ser diligentes en ponernos cada elemento de la armadura que tú nos has provisto. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Desde tiempos antiguos, hermanos, todos los seres humanos nos hemos visto inmersos en guerras. La guerra nunca se ha detenido. Debido a que el pecado entró en el mundo entró en conflicto el uno contra el otro, por lo que el ser humano se ha visto obligado a cada vez ser más creativo y astuto en su forma de pelear. Por esa razón, una de las cosas que avanzan siempre más rápido que el resto de las tecnologías es la tecnología bélica. Es la tecnología que se usa para la guerra. Primero vemos que en la historia que peleaban con espadas y caballos, después con pistolas, después con rifles, después con tanques, aviones y ametralladoras, y después vemos que pelean aún con bombas. Y hoy en día los ejércitos combaten aún incluso con armas biológicas. Bueno, y con eso no estoy diciendo que el COVID es un arma biológica, ¿verdad? No soy complotista ni nada por el estilo, pero hemos visto cómo es que esta tecnología se ha avanzado para ser cada vez más letal, más mortífera y cada vez buscando más daño. Si en algo se ha detenido en pensar el ser humano, es en cómo infligir mayor daño a su enemigo y a la par el ver cómo es que se puede defender de este mismo, del ataque de su enemigo. Por esa razón, el elemento de la armadura de Dios que veremos hoy no nos es extraño para ninguno de nosotros identificar. No es extraño porque la coraza es un elemento que siempre ha estado en casi todas las guerras del mundo y que ha sido usado por muchísimos soldados, algunos en unas formas más primitivas que otros, pero para proteger a sus soldados específicamente en el área donde va la coraza. El famoso chaleco antibalas que hemos escuchado que fue uno de los inventos más relevantes en la tecnología bélica, no es un concepto nuevo. Es un concepto ingenioso, moderno, pero no es un concepto nuevo, es una idea antigua que buscaba proteger partes vitales del soldado, que lo podemos ver aún en la coraza que Pablo menciona durante el Imperio Romano. Y estas corazas o estos chalecos antibalas tienen como propósito buscar proteger las partes más vitales del soldado, como lo son su corazón, sus pulmones y sus entrañas, su intestino, ¿sí? Estos órganos son sumamente importantes para el ser humano, sumamente vitales, ¿sí? El corazón es muy valioso que nosotros podamos tenerlo funcionando correctamente, y si nosotros somos heridos en el corazón o en los pulmones o en nuestros intestinos, pues muy probablemente vayamos a morir en el campo de batalla. Tenemos claro que si alguien hiera a su enemigo en alguno de estos órganos, él ha tenido ya la victoria. Por eso debe ser nuestra prioridad para nosotros y para cualquier soldado, hablando en el término espiritual, pero para cualquier soldado es importante salir al campo de batalla con la protección necesaria para proteger sus órganos vitales, sus partes vitales. Solo en las películas los soldados sobreviven sin chaleco antibalas. Lo había mencionado en otra ocasión, solo en las películas sucede esto. En la vida real, un soldado sin chaleco antibalas es un soldado muy vulnerable. Y de la misma manera, cualquier cristiano sin la coraza de justicia, sin usar la coraza de justicia, es un creyente, muy, pero muy vulnerable a los ataques del enemigo. Dentro de la armadura romana, vimos que el primer elemento era el cinturón con el que se ceñían. Y después de esto ya viene la coraza. Y esta era un conjunto, la coraza que usaban los soldados romanos, era un conjunto de dos placas de metal que se unían con tiras de piel para ajustar
estos dos pedazos metálicos al cuerpo del soldado y proteger sus partes vitales tanto de manera frontal como de manera de la retaguardia, en la parte de atrás, en su espalda. Y es con esta ilustración, con esta imagen de la armadura del soldado romano, que Pablo les dice a los efesios que debían revestirse de justicia. Esto es algo que todo creyente debe conscientemente, hermanos, usar día con día en su vida, porque de lo contrario va a ser vulnerable ante las insidias del diablo. Y las insidias del diablo no son rasponcitos o no son ataques moderados, no son amagues de parte de Satanás. Las insidias del diablo son ataques mortales, buscan destruirnos, buscan derribarnos. Es por eso que debe ser nuestra prioridad como soldados de Cristo ponernos esta coraza. No solo revestirnos de su verdad, como vimos la semana pasada, sino también debemos revestirnos de justicia. Esta verdad me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué significa aquí en Efesios 6:14 la justicia? ¿De qué justicia está hablando aquí Pablo que debemos revestirnos? Y hacernos estas preguntas es sumamente importante, porque si nosotros caminamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana, creyendo que llevamos puesto la coraza de justicia y tenemos un concepto equivocado de esta misma, de la coraza de justicia, es como si anduviéramos en la calle caminando con una armadura de papel, la cual no te va a servir absolutamente de nada y no va a proteger absolutamente nada. Así que tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos dice que nos revistamos de la coraza de justicia? Bueno, para empezar me gustaría clarificar de qué justicia no está hablando Pablo. Vamos a empezar con lo que no es. La justicia de la que está hablando Pablo no es una justicia obtenida por nuestras buenas obras. Aquí Pablo no está hablando de que al portarnos bien o al nosotros hacer cosas buenas, nosotros estamos usando la coraza de justicia. Y tampoco está hablando de la integridad del creyente. Ahora, y con esto no digo que no debemos ser íntegros o que debemos portarnos bien, no. La semana pasada hablamos de cómo el ceñirnos con la verdad debe producir en nosotros integridad, y eso pues obviamente es algo indispensable para cualquier soldado en Cristo. Pero hermanos, tengamos claro que nuestra moralidad, el cómo nosotros nos portamos o comportamos, nuestra integridad no nos va a servir de mucho cuando las insidias del diablo arrecien sobre nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo que no sirvan de absolutamente nada, pero ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque cuando Satanás quiere acusarnos de pecado, él puede encontrar muchas cosas en las cuales tú y yo hemos fallado. Pregúntese, ¿quién de nosotros puede decir que es completamente intachable? ¿Quién de nosotros puede decir que no hay pecado? ¿Quién de nosotros puede decirle a Satanás que no hay nada que él vaya a encontrar en contra de él? Nadie. Todos pecamos. Eso es lo que dice la Biblia. Y si dices que no, estás mintiendo. Todos tenemos, como diríamos, como ese dicho popular, todos tenemos cola que nos pisen, ¿sí? Si no son cosas externas, puede que sean pensamientos y deseos internos. Y Satanás, hermanos, usa todo error, usa todo desliz, usa todo pecado como munición para buscar destruirnos. Él va a aprovecharse de cualquier cosa en la cual hemos fallado o caído cortos delante de Dios para destruirnos. Isaías 64:6 expresa esta idea de cómo es que nuestra propia justicia, cómo es que nuestras buenas obras no son suficientes delante de un Dios santo. Y él lo expresa de la siguiente manera, dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia
todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrasan. Y esa palabra es una palabra bien fuerte porque decir trapo de inmundicia se estaba refiriendo a un trapo de menstruación. Estaba hablando de algo que se rechazaba, que se alejaba de ellos. Por lo tanto tenemos que entender que todas, ahí dice, todas nuestras obras justas son equivalente a un trapo de inmundicia delante de nuestro Dios santo. O sea, nuestras justicias jamás van a satisfacer la santidad de nuestro Dios porque nosotros somos pecadores. Yo puedo decir, mira, yo no tengo nada que temer, escúlcame, yo soy bien íntegro, yo soy bien paciente, yo soy bien bondadoso, yo me porto bien, ¿sí? Tú puedes decir esto y puedes decir, mira, Satanás no tiene nada con qué acusarme, por lo menos no esta semana, puede que tú digas, ¿no? Y ante esta afirmación, lo que va a hacer Satanás para tratar de destruirte va a ser empezarte a recordar aquel momento, por ejemplo, cuando te enojaste y actuaste de manera equivocada o hablaste algo que no es correcto al conductor que iba delante de ti, o te recuerde cómo es que perdías el tiempo en tu trabajo cuando debías estar haciendo otra cosa, o que te recuerde cómo es que hablaste ásperamente y incorrectamente a tu esposa o a tus hijos. Él va a buscar que te des cuenta que tu integridad no te sirve de mucho. Y todo soldado que ya tiene tiempo en esta guerra espiritual en la cual nosotros caminamos todos los días, sabe que las insidias de Satanás son específicamente sobre nuestra mente. Y sobre estos ataques no sucede que aminoran, hermanos, sino que aumentan. Entre más conoces de Dios, más luchas contra tu pecado. Y no estoy diciendo esto porque tengamos más pecado, sino porque somos más apercibidos del pecado, y al nosotros estar sensibles en nuestra mente acerca de nuestro pecado, Satanás aprovecha esta sensibilidad y empieza a poner duda en nuestros corazones, empieza a poner desánimo en nuestros corazones y nos busca hacer desistir. Por eso no podemos vestirnos de nuestra propia justicia y caminar en nuestra vida cristiana con nuestra justicia y decir, pues yo estoy bien delante de Dios porque yo leo, yo oro, yo me porto bien. No es en esa justicia que está diciendo Pablo que debemos caminar, sino en la justicia, vamos a ver más adelante, la justicia de Dios. Nuestra justicia no va a aguantar los embistes de Satanás, hermano. Por eso necesitamos una justicia que pueda servir como defensa, como protección. Ahora, entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo que debemos revestirnos? Bueno, esa justicia, la justicia de la cual está hablando Pablo, es la justicia de Dios que ha sido, hermanos, imputada e impartida a mí, creyente, por fe. Ahora, permítanme explicar esto, la palabra de imputada e impartida, para que entendamos con claridad de qué está hablando aquí Pablo. Esta coraza de justicia es la justicia de Dios que ha sido imputada, impartida en todos aquellos que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. A todos aquellos que se han arrepentido y puesto su fe en Jesús, estos han recibido la justicia de Dios. Cuando decimos que esta justicia ha sido imputada, esta palabra, tenemos que clarificar qué significa esto, porque ciertamente eso es una palabra que muchos no conocen. Sin embargo, es una palabra que nos es necesaria comprender para que podamos comprender con claridad el Evangelio de manera correcta. Esta palabra, imputar, viene del latín imputare, que significa atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho, atribuirle a alguien más una responsabilidad de algo que hizo, o tomar en cuenta algo que ha sido entregado por algo más, tomar en cuenta en lugar de. Por lo que cuando decimos que la justicia de Dios ha sido imputada en todos aquellos que han creído en Cristo, estamos diciendo, hermanos, que la justicia de Jesús ha sido atribuida a nosotros, los que creemos en Él. Estamos diciendo que la justicia de Jesús ha sido contada a nuestro favor delante del Padre. Por lo que ahora, dice la Escritura, que somos llamados
justificados, porque hemos sido hechos justos en la justicia que se nos ha impartido, que se nos ha imputado sobre nosotros. Para entender esta justicia imputada, necesitamos entender primero que desde el inicio, cuando Adán pecó, Dios puso a todos los seres humanos el pecado de Adán. Por eso el pecado entró al mundo y por lo tanto, como dice Romanos, dice, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en esta misma carta Pablo dice en Romanos 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea que el pecado de Adán fue imputado sobre todos los seres humanos, los que aún no habían nacido y que nacerían. Fue tomado en cuenta sobre todos los seres humanos el pecado de Adán. Ahora, ante esta realidad, todos estábamos condenados al juicio eterno. Antes de conocer a Cristo, todos íbamos rumbo al infierno. Pero el versículo de Romanos 5:18 no termina ahí, sino que nos continúa diciendo Romanos 5:18, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y quién es este que trajo esta justificación? Ese es Cristo, hermanos. Este es nuestro Señor Jesús. O sea que la justicia de Jesús ha sido imputada en todos aquellos que creen en Él para vida eterna. La vida justa de Jesús ha sido tomada en cuenta a mi favor como si fuera mía. Y no es que yo la haya ganado, sino que Él me la ha concedido, que me la ha conferido. Y a su vez, lo que ha sucedido es que Cristo ha tomado nuestro pecado y ha sido imputado sobre Él, mi pecado, sobre Jesús en la cruz. Es por eso que en 2 Corintios 5:21 Pablo expresa esta última idea y dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Jesús tomó nuestro pecado y se hizo pecador para poder, se hizo sin haber pecado. Él lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justificados delante de Él. Este versículo es claro, hermanos. Jesús cargó nuestros pecados sobre Él. Nuestros pecados, estamos diciendo entonces, fueron imputados sobre Él. Y Él nos otorgó a nosotros que creemos en Él su justicia. Su justicia entonces fue imputada sobre nosotros. Hermanos, Jesús vivió la vida que nadie de nosotros podía vivir. Jesús vivió una vida perfecta, una vida justa. Él jamás pecó. Y Él tuvo las mismas tentaciones que tú y yo, porque eso es lo que nos dice Hebreos. Él batalló con un cuerpo humano como tú y como yo. Él sufrió la pérdida de amigos, Él sufrió la traición, Él sufrió dolor físico de una manera que no podemos imaginarnos. Pero con todo esto Jesús nunca pecó. Por esa razón, hermanos, al morir en la cruz, Jesús pudo llevar a cabo este glorioso intercambio. Porque si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué si no cualquier persona que se muere en una cruz, por qué no salva a todos los demás? ¿Por qué Jesús decimos que con la muerte de un hombre todos pueden tener salvación en Él? Bueno, estamos diciendo eso porque Jesús vivió una vida perfecta y nadie de nosotros ha vivido una vida perfecta. Cuando nosotros si nos entregamos como un sacrificio por alguien más delante de Dios, Dios va a decir, pues ¿para qué te sacrificaste? Tú también tienes pecado, ¿sí? Pero Jesús no tenía pecado.
por lo cual vemos este glorioso intercambio. Vemos que su justicia fue intercambiada por nuestro pecado. Su justicia fue puesta sobre nosotros como una vestimenta, y nuestro pecado fue puesto sobre él como una vestimenta. Ahora, esta coraza de justicia es la justicia que hemos recibido gracias a Cristo, gracias a Jesús, por medio de la fe, al nosotros creer en él. Pero esta justicia no solo ha sido imputada sobre nosotros, lo cual es verdad, sino que también ha sido impartida a nosotros. Y cuando decimos esto, cuando estamos diciendo que fue impartida a nosotros por Dios, estamos hablando de cosas distintas entre imputada e impartida. Son distintas porque una es algo que Dios hace en nosotros y es para nuestra salvación. O sea, la imputación es algo que Dios hace para nosotros y en nosotros para nuestra salvación. Y la impartición de justicia es algo que Dios hace a través de nosotros y es para nuestra santificación, para ser cada día más santos como Él es santo. La justicia impartida de Dios es aquella que viene después de la salvación. Es esa nueva naturaleza, esas nuevas inclinaciones que Dios nos da para que hagamos su voluntad. Es como si una vez que hemos sido salvos, recibiéramos una transfusión de sangre en la cual poco a poco comenzamos a actuar, a hablar, a vivir y a parecernos cada día más a Cristo. Y esto hace en consecuencia que vivamos vidas cada día más justas, un poco más justas. O como dice 2 de Pedro 1:4, Él nos ha llegado a ser partícipes de su naturaleza divina. Por lo que ahora, hermanos, podemos obrar justamente. Así que esta coraza de justicia, hermanos, es esta justicia de Dios que ha sido imputada e impartida a nosotros, a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesús para el perdón de sus pecados. Pablo, un hombre que en términos humanos podía presumir de su justicia, afirma en Filipenses 3 lo siguiente. Dice: por él lo he perdido todo, por Cristo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. Ahora escucha lo que dice: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 3. Así que, hermanos, pongámonos la coraza correcta, no la de nuestra propia justicia, no la de mis buenas obras o de mi buen comportamiento, sino pongámonos la coraza de injusticia que ha sido imputada e impartida por Dios en mí a través de la fe. De lo contrario, hermanos, Satanás va a herir esas áreas vitales en nuestras vidas espirituales. Cuando no nos revestimos de la coraza de justicia, perdemos la lucha contra la incredulidad, por ejemplo, o podemos caer en tender a abusar de su gracia. Cuando no nos revestimos de la justicia de Cristo, hermanos, tambaleamos y caemos aún en condenación ante las insidias del diablo. Porque cuando Satanás viene y te dice que eres un hipócrita, te dice que eres un infiel, te dice que eres un necio, y tú no traes puesta la coraza de justicia, tu mente se empieza a llenar de dudas y de condenación. Pero cuando tú te has revestido de la justicia imputada de Dios, tú puedes decirle a Satanás que no hay ninguna condenación contra ti, porque tú estás ahora en Cristo Jesús. Y Él te ha hecho justo delante del Padre. Es por eso que cuando Satanás viene y nosotros tenemos la coraza de justicia, Él puede venir a decirnos un montón de mentiras, pero si nosotros hemos aferrado a la verdad, nosotros podemos decir: Él me ha justificado, Él me ha dado su justicia, Él me ha conferido su justicia. Isaías
tenemos que ver que Él es el que nos viste de esta justicia. Hermanos, nuestro Salvador vivió una vida perfecta para que pudiéramos tener esperanza y justicia en Él. Nuestro Salvador se vistió de la coraza de justicia, como mencionamos la semana pasada. Nuestro Salvador vistió toda la armadura de Dios. Isaías 59, 17 dice: se puso la justicia como coraza, hablando de Jesús, y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Jesús, a diferencia de nosotros, hermanos, Él se puso la coraza de su propia justicia porque Él fue justo. Y gracias a que Jesús se puso la coraza de justicia al venir y tomar forma de hombre y vivir una vida perfecta, es por eso que ahora tú y yo podemos agarrar esa coraza de la justicia de Cristo y ponérnoslas en nuestro día a día. Si queremos mantenernos firmes ante las insidias del diablo en nuestras vidas aquí en la tierra, necesitaremos y vamos a necesitar todos los días revestirnos de la coraza de justicia. Esta justicia, hermanos, que ya ha sido imputada e impartida a nosotros. Así que pidámosle al Señor en esta tarde, en esta noche, que Él nos ayude a que no caminemos en nuestra propia justicia, en que no nos sintamos seguros en lo que nosotros podemos hacer, sino que podamos estar seguros en lo que Cristo ya hizo en nosotros, lo que ya hizo por nosotros y en lo que Él hace a través de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque de no ser por esa vida perfecta que viniste a vivir en este mundo, Señor, yo no tendría esperanza. Yo no tendría esperanza porque tu palabra es clara, que si yo quebranto uno de tus mandamientos, yo he quebrantado toda tu ley. Pero tú, Señor Jesús, tú cumpliste cabalmente con la ley. Tú cumpliste cada una de las palabras de la ley, tanto de manera externa como de manera interna. Y es gracias a tu justicia, Jesús, que hoy puedo pararme delante del Padre. Te lo agradezco y te pido que no olvide esta bendición tan grande, que mi mente tenga clara esta justicia que no es mía, sino ha sido conferida por ti. Para que cuando venga Satanás y quiera acusarme de mentiras o acusarme aún de algo que yo he hecho, que yo pueda volver a tu palabra y recordar que tú eres mi justicia, que no es mi justicia la que me salva. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.